Hoy tenemos una enseñanza a la cual le llamé Cantinfleando en la oración. Voy a acomodarme un poco nada más acá para abrir los textos. Y ese es el mensaje que tengo para hoy. A ver si me acomodo. Ahora sí. Cantinfleando en la oración. Cuando estoy hablando de cantinflear, se le dice cantinflear. No sé si ustedes sabían que es un verbo que está ya inscrito desde 1992 en la Real Academia Española. Déjenme recibir al que está entrando en este momento, a la doña Olga. La Real Academia Española puso como verbo el verbo cantinflear o cantinflada. Cantinflear significa el que mucho dice y al final no dice nada. Y cantinflada, pues por lo mismo viene siendo como el que dijo una tontería, una cosa así. Yo quería que vieran un video aquí, pero debido a que se nos dañó la computadora, tuvimos que hacer un montón de MacGyvers aquí para poder transmitir. Así que yo creo que les pasé a todos que lo vieran. ¿Cuántos lo vieron en casa el video? Bueno, los que lo lograron ver, entonces saben a lo que me voy a referir. Sin mencionar al pastor que salió ahí con otro señor que se dice un profeta. Lo pasa al frente el señor. Después en YouTube yo voy a poner el video. Lo pasa al frente y este señor empieza a hablar, según él, hablar en lenguas, y que era un profeta. Y entre lo que decía chiribí, chiribí es lo que me quedó más grabado. La intención de poner el video en ningún momento es ni burlarnos de él, ni criticarlo, ni nada. Es solamente ver cómo ha tomado un lugar de importancia ese tipo de actividades dentro de las iglesias. Y no voy a decir que no son iglesias, porque solo Dios sabe lo que es iglesia y lo que no es iglesia. Al final de cuentas, el Señor nos dice a nosotros que hay trigo, hay cizaña. Cuando Cantinflas, de donde viene el cantinfleo, cuando Cantinflas salía a hablar, no sé si ustedes vieron las películas de él, decía un montón de cosas, tantas cosas, eran tan enredados, muy gracioso por cierto, pero al final de cuentas no decía absolutamente nada. Cuando yo hablo del cantinfleo de la oración, en los términos en los que voy a hablar en el día de hoy, en la noche de hoy, estoy hablando del acto de la comunicación, más que todo. No solo la oración, no solo el orarle al Señor, sino en el acto de la comunicación. No solo a la hora de orar, sino a la hora de exponer, a la hora de predicar. Entonces, como les dije, la razón del video es para poder hacer una evaluación crítica, no una burla, para ilustrar una realidad que ocurre cuando llegamos a algunos centros de reunión en la actualidad, y lo que sucede es que no se va la gente con entendimiento. O sea, entran y se van de la misma manera. Entraron sin saber y se fueron sin saber. No aprendieron absolutamente nada. Así que durante la enseñanza de hoy, al principio, al final y durante la enseñanza voy a estar mencionando ese tipo de práctica, de hablar mucho sin decir nada. Podemos tener mucha elocuencia en una presentación y podríamos no estar diciendo nada en cuanto a la Biblia. Podríamos hablar 1 hora, 2 horas con un excelente léxico, con muchas ilustraciones, y estar solo entreteniendo a la gente y terminar no diciendo nada que edifique al alma. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos permita irnos con una perla de sabiduría en esta tarde, en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos. Rogamos, Señor, de tu bendición a través del entendimiento. Rogamos de tu sabiduría, Señor, que nos bendigas a los que estamos acá como a los que están en casa, Señor, o a los que están en tránsito.
Te rogamos, Señor, que lo que hoy aprendamos lo hagamos rema, lo pongamos en práctica, Señor, que no seamos oidores olvidadizos. Te rogamos que haga cambios en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El doctor y predicador evangelista G. Campbell Morgan dijo que examinar el capítulo o el texto como examinar o agarrar una flor y diseccionarla, y al tomar y despedazarla tanto, perder toda la belleza de la flor. O sea, rasgar tanto la flor que se pierde la belleza de la flor. Él está hablando del delicado equilibrio que debe de haber a la hora de estudiar y exponer la Biblia. Ciertamente la debemos de analizar en profundidad, pero para obtener conocimiento. Nosotros muchas veces, en el afán de adquirir conocimiento, venimos y desgarramos tanto la flor, refiriéndose a la Biblia, a cada uno de los textos, tanto lo que debemos desgarrar, que terminamos estropeando el mensaje central. ¿Por qué quiero decir eso? Porque una cosa es una predicación, muchas gracias, una cosa es una predicación y otra cosa es una clase con discípulos. En una clase usted tiene la oportunidad de que las personas le pregunten y puede evacuar las dudas. En una predicación no pasa eso. En una predicación es unidireccional, se envía un mensaje y cada quien toma lo que el Señor tiene para sí. Pero entendiendo que Dios es soberano, que Dios salva, entendiendo que Dios es el que hace, permite y al final de cuentas es el que termina, como dicen los textos, Él comienza la obra, Él la perfecciona y Él la termina. Entendiendo eso, no debemos de olvidar nuestra responsabilidad, la responsabilidad que tenemos humana dentro de nuestras acciones como iglesia. Yo no puedo venir y traer un mensaje que sea muy catedrático de la forma en que las personas se confundan y decir, eso le toca al Espíritu Santo. Ciertamente el Espíritu Santo nos va a enseñar a nosotros, pero tenemos una responsabilidad de hacer una explicación clara, una explicación sencilla, una explicación que edifique a cada una de las personas. Así que debemos de llegar y meternos dentro de una enseñanza, una exposición, con el cuidado de no llegar a perder la capacidad de apreciar, valorar la belleza del mensaje. Eso que nosotros tenemos, que llamamos capacidad de sorprendernos en el día a día. Yo no sé cuando ustedes conocieron por primera vez la playa, cuando ustedes llegan y ven ese montón de agua, ese montón de océano, y ustedes dicen, wow, ¿qué es esto tan hermoso? ¿Qué es esta belleza? O cuando ustedes logran estar en un momento de estrellado, de muchas estrellas, y a veces pasan hasta estrellas fugaces, y usted dice, wow, pero ¿qué es esto? Esa capacidad que nosotros tenemos de sorprendernos se puede perder. Cuando usted va a la playa por primera vez se sorprende, pero cuando vive ahí ya la ve todos los días, ve el mar todos los días, y llega el momento en que pierde esa capacidad de apreciar las maravillas que Dios ha hecho. Pero nosotros nunca debemos de olvidar que en todo lo que hagamos, a la hora de presentar el Evangelio, debemos nosotros de entender nuestros límites y entender que nosotros somos finitos en nuestra mente, tanto el expositor como el receptor. Así que en el intento de comprender las cosas, que va a ser imposible tratar de comprender a Dios, eso es imposible. Dios es majestuoso y nosotros somos pequeñitos. El que diga que sabe todo de Dios y que conoce todo de Dios y que puede interpretar todo de la Biblia está equivocado, porque nadie tiene esa capacidad, nadie. Aún los eruditos más grandes que usted puede encontrar de la palabra de Dios no pueden tener la capacidad de entender a Dios en su totalidad. De hecho, una de las cosas que Pablo dice es: cuán maravillosos son sus caminos, cuán maravillosos son sus pensamientos.
Así que si nosotros venimos y nos metemos a tratar de meter más información de la necesaria para presentar un mensaje, podríamos terminar perdiendo el mensaje. Sabemos y entendemos que predicar es un don del Espíritu Santo, no un talento humano. Talento tienen las personas que cantan, tal vez en los escenarios, en todo el mundo, pero no necesariamente el canto es un don. Es un don cuando el que canta ministra los corazones. Es un don que cuando el que predica ministra los corazones. Me refiero no en sí la persona, sino el Espíritu Santo a través de esa persona. Cuando se presenta una prédica y esta toca el corazón de una persona, impacta el corazón de esa persona y cambia su vida, eso es porque tiene el don del Espíritu Santo. Pero yo podría estar aquí toda la noche o toda la tarde haciendo un montón de cosas y explicando un montón de cosas muy divertidas, entretener a la gente y entraron y salieron de la misma manera, sin un impacto en su vida, sin un impacto en su alma. Y hay gente que dice, ay, qué vacilón, ¿verdad? Qué bonito estuvo el culto, qué divertido. Pero vuelven a su vida ordinaria, a hacer las mismas fechorías que han estado haciendo, porque no les impactó en su corazón. Porque la elocuencia no cambia a las personas. Porque una persona puede ser de un expresar humilde, sencillo, y puede impactar el corazón de las personas porque está siendo usado por el Espíritu Santo. Así que cuando nosotros predicamos, cuando enseñamos, cuando hacemos algo para Dios, nuestra meta no es entretener a la gente. La meta que nosotros debemos de tener es que impacte la vida de las personas y la nuestra, tanto la de los escuchas como de nosotros mismos. Sin el Espíritu Santo, cualquier comunicación será solamente un show, será solamente un montón de entretenimiento y no una exposición de verdades bíblicas dentro del reino de Dios. Esto es justamente lo que ha pasado, mis hermanos y mis hermanas, cuando nosotros nos enfrentamos en la defensa o la detracción de la palabra de Dios en cuanto a los dones espirituales. Porque confundimos talento con don. Entonces, cuando una persona viene y tiene una habilidad, le decimos que tiene el don del Espíritu Santo, que está lleno del Espíritu Santo, que tiene la unción del Espíritu Santo. Y estamos confundiendo una cosa con la otra, porque no es lo mismo. El don del Espíritu Santo es para ministrar la iglesia. El talento es algo con lo que nacemos nosotros, si es que tenemos algún tipo de talento. Cuando Pablo inicia hablando justamente del don del Espíritu Santo, cuando Pablo empieza a hablar a la iglesia de Corinto, que está llena de dones, yo creo que no hay una iglesia descrita en la Biblia, ni en la actualidad, que tenga la cantidad de dones que tenía esta iglesia en Corinto. Cuando Pablo describe esto y empieza en 1 Corintios capítulo 14, en el verso 1, después de que hace toda una exposición en el capítulo 13 de lo que es el amor genuino, que la gente viene y toma ese capítulo 13 y lo utiliza para mandárselo a las novias, para mandárselo incluso hasta a las amantes, en lugar de entender que el capítulo completo está hablando de la perfección del amor, o sea, está hablando de Dios. Cuando describe el capítulo 13 todo lo que es el amor, está describiendo a Dios mismo. Porque si nosotros estudiamos realmente a profundidad todo lo que está ahí, nosotros no calzamos ahí, aunque digamos que amamos. Y Pablo, después de que describe todo esto del amor, dice en el capítulo 14, en el verso 1 de 1 Corintios, seguid el amor. Si usted analiza eso, es interesante, porque seguir es algo que hay que irlo a buscar. No es algo que usted lo espera. Yo no me voy a sentar a que el amor venga. Dice, siga el amor. Seguir el amor significa que yo debo de hacer lo propio, mi responsabilidad, para que lo que yo estoy haciendo beneficie a la iglesia, beneficie a los hermanos, beneficie a la familia, para que beneficie, lo voy a decir de una manera más fácil, al prójimo. Procurad, dice, después que dice seguir el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Es interesante cómo Pablo, dentro de todos los dones espirituales, viene y resalta uno en particular: el profetizar.
Entonces la gente piensa que cuando se habla de profetizar es aquella persona que se levanta y dice: para mañana en los Estados Unidos va a haber una gran destrucción porque va a caer lluvia del fuego del cielo. O a otro que dice: bueno, el Señor me reveló y entonces me di cuenta que de aquí a un año algún presidente va a morir. Claro, hay cantidad de países y que en algún momento puede pegar. O dice: mañana o este año, durante el 2024, va a temblar, va a haber un terremoto. Bueno, pues sí, por supuesto, hay terremotos todos los años. Entonces, cuando está el terremoto, entonces dice: bien, yo lo profeticé. A mí me gustaría que dijeran la hora, el lugar y hasta la intensidad del terremoto, a ver si es cierto que profetiza, porque así es como el Señor lo hace. Los profetas de la Biblia, mis hermanos, nos dijeron hora, día, año y todo de lo que iba a acontecer. Tanto es así que el Señor Jesucristo nació el día que tenía que nacer, a la hora que tenía que nacer. Cuando al Señor, su madre, le dice que hay que hacer algunas cosas, Él mismo le dice a su madre y a los discípulos que todavía no es la hora. Era algo que Él repetía constantemente. ¿Por qué lo repetía? Porque las profecías en la Biblia son exactas. Ni un minuto varía, es en el instante. Bueno, pero hoy la mayoría de la gente que se dice profeta lo que hace es jugar al béisbol. Y muchas veces, pues, hacen unas 4 carreras y pegan un jonrón de una que otra. Y entonces, al final de cuentas, terminan exaltándose a sí mismos. Pero por otro lado, no hay un anuncio, no hay una estadística de las veces que se equivocan. Y si fueran al Antiguo Testamento y esto sucedería, mis hermanos y mis hermanas, el profeta debe de morir. Así es como dice la palabra. La palabra dice que si algo se dice y no se cumple, el tal profeta debe de morir. Bueno, volviendo al tema de hoy, al cual estoy tratando de desarrollar. Cuando se hace algo en la iglesia, en el orden de la iglesia, todo debe ser liderado en el amor. Todo. El líder de todo lo que hacemos debe ser el amor. Por eso Pablo, cuando en el capítulo 12 menciona todo lo que se hace en cuanto a en el desarrollo de nuestras actividades de iglesia, él dice que no hagamos las cosas en egoísmo, que procuremos el bien de las demás personas. Incluso enfatiza en el verso 1 del capítulo 13, y leo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, préstele atención a no tengo amor, esto está hablando de la capacidad de comunicarse. O sea, si yo no tengo esa capacidad de comunicarme a través de lenguas humanas y angélicas, las lenguas angélicas se le llama glosa y a las lenguas humanas son idiomas. Cuando él dice: si yo hablara en lenguas humanas, idiomas, o en angélicas, glosa, y no tengo amor, vengo a ser, según él, en cuanto a identidad, como metal que resuena, címbalo que retiñe. O sea, es una exposición que, aunque parezca agradable, aunque nos entretenga, no sirve para nada. Porque no hay amor en lo que se está haciendo, no hay amor en la exposición. Si no tiene amor en su esencia, es nada. Porque Pablo nos llama que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, debe estar incluido el amor. Y cuando yo hablo en una lengua extraña, sea idioma o sea glosa, refiriéndose a lo que hoy le llaman el hablar en lenguas, si hablo en la glosolalia y la gente no me está entendiendo, pero yo me doy por satisfecho, es un acto egoísta. Es un acto carente de amor, porque me estoy edificando a mí mismo, pero no estoy edificando a las demás personas. De ahí el video que puse, de ahí el video que presenté. No se trata de estar diciendo chiribí, chiribí y un montón de palabras extrañas si la gente no se está edificando, si la gente no está entendiendo. Porque el mensaje de la Biblia es para edificar a la iglesia, no simple y sencillamente para entretener a la iglesia. Dice el verso 2 de capítulo 13, 1 Corintios: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, sigue hablando de pertenencia Pablo, y no tengo amor, nada soy. O sea, no sirvo para nada y no tengo identidad.
No importa lo que yo haga, si el amor no está presente, si el amor no es el que me conduce, no sirve de nada delante de Dios lo que yo haga. Y remata el apóstol en el verso 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, en una mención a la generosidad, a los actos de solidaridad, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, no importa lo que nosotros hagamos, sea lo que sea, hablar, predicar, cantar, ofrendar, regalar, saludar, bendecir, lo que hagamos, no importa lo que hagamos, si el amor está ausente, no nos sirve para nada y somos nada. O sea, básicamente la falta de amor pone al creyente como un inservible y sin identidad. No lo digo yo, lo dice Pablo. Lo que pasa es que cuando hacemos las cosas con bulla, sin norte y sin propósito, las buenas intenciones, si no son guiadas por el amor, no sirven para nada. Hay muchas teorías que sostienen, mis hermanos, que los actos que nosotros hacemos deben derivarse de la racionalidad, o sea, de algo que pensamos. Debemos de buscar el bienestar colectivo por la moralidad, pero la moralidad y el amor son dos cosas diferentes, porque el amor conlleva a un acto de mis emociones, a un acto de mis sentimientos, a un acto de mi identidad, mientras que la moralidad lo que hace es regular en un país, en una sociedad, regular las conductas de las personas. Entonces, lo que a mí me parece moral, a otro le puede parecer inmoral. Lo que es permitido en mi país, en el otro no es permitido. O lo que es permitido en el otro país, probablemente en el mío no lo es. Así que Pablo menciona todas estas cosas porque para algunos en ese momento el comer cerdo les parecía que los enviaba al infierno. Y Pablo menciona también que el comer carnes adoradas a los ídolos los enviaba al infierno. O que practicar o no practicar ciertas actividades, algunas personas pensaban que los enviaba al infierno. Y Pablo dice, aun cuando lo que estuviera haciendo es equivocado, nosotros tenemos que anteponer el amor. Para considerar que aquella persona es una persona pequeña en la fe. De hecho, Pablo, cuando habla acerca de lo que él hacía, perseguía a los cristianos para matarlos, lo dice en ignorancia. Así es como se refiere a él. Y el Señor me encontró en ignorancia, aplicó de su misericordia. Nosotros podemos actuar con buenas intenciones, pero si nos basamos en principios morales, las buenas intenciones no significan amar a una persona. A ver si lo explico. El amor impulsa una conexión emocional. El propósito del amor es cuidar, es nutrir. Es como cuando usted agarra una planta y la cuida, un perrito lo cuida para que no le pase nada. Eso es amor, ahí se aplica. Mientras que la moralidad, como les decía, se basa en el marco del comportamiento de una sociedad. La moralidad lo que busca es la interacción de las personas, que la convivencia sea armoniosa, que haya equidad dentro de la sociedad. Pablo, cuando habla de las profecías, cuando empieza a hablar del don profético, cuando empieza a hablar del hablar en lenguas y se enfoca en la profecía, Pablo lo que está haciendo es resaltar lo que obviamente bendice más a la iglesia. ¿Y qué es lo que más bendice a la iglesia? El profetizar. Pero ¿qué es profetizar, mis hermanos? ¿Qué es profecía? La palabra griega para profecía, la que está usando Pablo, básicamente, digamos, cuando Pablo toma la palabra griega es keruso. Cuando usted está hablando de una exposición en cuanto a la enseñanza y está utilizando la palabra que Pablo define como el don profético, no como el profeta, porque el profeta es el que anticipa. Pablo está hablando de un hombre inspirado, un poeta, entendido como vocero. ¿Qué está diciendo? Que es alguien que va a hablar de una manera poética. Es como que ustedes en una prédica escuchen un poema, que escuchen una sonata, como que ustedes lleguen y escuchen una ópera. La persona entendida
en el Espíritu, a través justamente del sello del Espíritu Santo, eso lo va a tomar como un deleite, no algo que lo confunda. Mientras que el hablar en lenguas en glosa, que es una lengua incierta, así como es como le llama Pablo, lengua incierta es porque no se entiende, no la vamos a entender. Pablo dice en el verso 2, porque el que habla en lenguas, refiriéndose a la glosa, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque el Espíritu habla misterios. Si yo me pongo a hablar en lenguas aquí, que es algo que es para identificarme con Dios, él dice, el hombre habla con Dios a través de lenguas, pero no con la iglesia, es con Dios. Cuando usted está en su tiempo privado, cuando usted no tiene a otras personas a las cuales tiene que edificar, que tiene que enseñar, usted puede hablar en lenguas. Pero cuando usted está con otras personas, usted debe hablar una lengua que se entienda, debe hablar en el idioma que la gente entienda. No estamos diciendo que el don de lenguas no exista, no estamos diciendo que los dones no apliquen, estamos diciendo que Pablo dice que mejor profetice. ¿Por qué dice? Porque profetiza, dice el verso 3, habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Pero el que habla en lengua extraña, verso 4, en referencia, como les dije, a la lengua incierta, a sí mismo se edifica. O sea, puede ser que se edifique, pero no está edificando al pueblo. Y si no está edificando al pueblo, no estamos entendiendo absolutamente nada. El que profetiza, dice él, hablando del orador inspirado, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros, dice Pablo, verso 5, habléis en lenguas. Me gustaría que hablaran en glosa. ¿Por qué? Porque se edifica para con Dios. O si todos hablaran en lenguas, todos podrían edificarse en una oración para con Dios. Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que haya intérprete para que la iglesia reciba edificación. Y caemos en el texto clave de hoy, el cual voy a usar para desarrollar el tema. ¿Cuál era el tema? Cantinfleando en la oración, refiriéndose a la predicación, refiriéndose a la oración, refiriéndose a la comunicación. Verso 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, glosa, ¿qué os aprovechará si no hablase con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina? Pablo lo que está diciendo algo es que si lo que yo hago solo me beneficia a mí y no a los demás, es un acto de egoísmo. Si yo vengo aquí y empiezo a predicar, si hablar alemán, y hablo en alemán y no hay intérprete y todos están escuchándome, solo me estoy beneficiando yo porque solo lo estoy entendiendo yo, o uno que otro que hable alemán. Si yo no tengo al intérprete que venga y lo traslade al español, de nada sirve lo que estoy haciendo, por muy bueno que sea el mensaje. Para Pablo esto es un acto de egoísmo y por consecuencia un acto carente de amor. Por eso Pablo dice, si yo hablare con revelación, si no os hablare, con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina, entonces Pablo no está edificando a la iglesia. Pablo está hablando de las diferentes formas de comunicación. Vamos a hablar de la revelación. ¿Qué es la revelación? La revelación es comunicar una verdad bíblica con claridad. Pregunto, ¿están entendiendo lo que estoy explicando? Eso es hablar con claridad. Una vez que hablamos con claridad, que tenemos a los creyentes entendiendo, significa que no estamos usando palabras suspendidas en el aire, palabras que queden ahí dando vueltas, que nadie está entendiendo, sino que lo que se está hablando es para dar guía, esperanza y seguridad al creyente, pero un concepto inmediato. Pablo dice que hay que hablar con ciencia. ¿Qué es ciencia? Ciencia es conocimiento. Entonces no solo tenemos que hablar de manera clara, sino con conocimiento. No venir a decir un montón de tonterías, o a decir que a Dios rogando y con el mazo dando, y la Biblia dice eso, porque la Biblia no lo dice. Hay cosas que son buenas, que son bonitas, pero no son bíblicas. Entonces hablar con ciencia es hablar con conocimiento para poder tener entendimiento de lo que la Biblia nos está diciendo. ¿Y cómo se habla con conocimiento, con ciencia? A través del Espíritu
Santo. Él es el que puede ayudarnos a explicar y a ustedes a entender. Yo explicarlo y ustedes entenderlo. Y yo entenderlo también para mí mismo. Es comunicar un lenguaje que sea común para todos. Una vez que hablamos en el lenguaje, entonces podemos comunicar con profecía. ¿Y qué es comunicar con profecía? Usar pensamientos y palabras que nos lleven por consecuencia a la doctrina. ¿Qué es lo que Pablo nos enseñó? Esas 4 cosas. Y continúa Pablo hablando acerca del hablar en lenguas y cómo debemos de nosotros de comunicarnos. Y recuerde que el tema es cantinfleando en la oración. Ciertamente, dice Pablo en el verso 7, las cosas animadas que producen sonidos, como la flauta, la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo sabrá lo que se toca en la flauta o en la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién preparará para la batalla? Así también vosotros, si por lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Hablaréis al aire. ¿Qué está diciendo él? La persona que habla en lenguas, si no lo están entendiendo, es como lanzar palabras al aire. Hablar por hablar. Como la música. La música, si no tiene el sentido, si no tiene la armonía, si no tiene la melodía, si no tiene los tiempos adecuados, si no tiene la composición adecuada, es como hacer ruido nada más. Si no hay ritmo, es como simplemente hacer bulla, es desagradable. Así que pues alguien dirá, pero es que hay gente que canta desagradable y hace millones. Bueno, ahí la verdad es que no sé, a veces no lo entiendo eso, porque sí es ciertamente, hay gente que rebuzna y le pagan millones por lo que hace, pero no comunica. Los gritos, las palabras sin sentido, solamente son un show. Y cuando hablo de palabras sin sentido, mi hermano y mi hermana, estoy hablando dentro de la misma elocuencia del presentador. Podría ser muy divertido, pero si no tienen propósito, entonces es como hablar al aire, es lo que Pablo dice. Es como poner sonido en la mente de las personas sin tener ninguna idea clara o fija. No edifica, no tiene trascendencia. Y Pablo dice en referencia a esto, a tantos idiomas hay, dice, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Voy a mencionar ahora estos versos que siguen de manera más tranquila. Voy a darle un poquito más de tiempo porque este es el centro del mensaje. Lo que quería era hablar lo que Pablo viene diciendo de los dones espirituales que deben de ser para edificar a la iglesia, y que si nosotros no hablamos de manera que edifiquemos a la iglesia, no sirve de nada. Y si yo hablo aquí de una manera que no edifico a la iglesia, entonces lo único que estoy haciendo es un acto de egoísmo. Por eso debo estar claro de que estén entendiendo y no simplemente limitar a decir Dios es soberano y Dios usará el Espíritu Santo y allá ustedes, el que Dios quiera que entienda, va a entender. Eso es cierto. O sea, eso es verdad. Dios le va a dar el entendimiento a cada uno. Dios nos va a dar a nosotros comprensión a cada uno, pero debe de haber una responsabilidad del expositor. Pablo en el verso 13, 14 y 15, que es lo que deseo rescatar en esta noche, dice: por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. O sea, lo que está diciendo, si usted viene a hablar en una lengua diferente, pídale a Dios que pueda explicarse, que puedan entenderlo. Porque si yo oro, dice Pablo, en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Si yo oro simplemente balbuceando, tirando sonidos al aire, dice Pablo que mi entendimiento queda sin fruto. O sea, en otras palabras,
no me sirvió de nada. ¿Qué pues? Dice Pablo. Me encanta como Pablo dice. ¿Qué pues? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. No podemos cantinflear. Debemos de hablar con entendimiento, debemos de orar con entendimiento, debemos de dejar de estar comunicándonos nosotros, no solamente con las personas, sino también con Dios a través de nuestra oración, con un idioma, y aunque hablemos español, que no se está entendiendo. Cantaré con el espíritu, dice, pero cantaré también con entendimiento. ¿Cómo lo ilustro yo esto? O sea, yo le digo al Señor, ayúdame a ilustrar esto. ¿A ustedes les gusta la poesía? ¿A quién le gusta la poesía? ¿Saben quién es Pablo Neruda? Pablo Neruda, en el soneto 17, voy a leerlo en el español antiguo, una sola estrofa nada más. Amote cual amanse aquestas cosas tenebrosas en secreto, twixt sombra y ánima se esconde. ¿Me entendieron? No estoy hablando en lenguas, estoy hablando en español antiguo. Repito, amote cual amanse aquestas cosas tenebrosas en secreto, twixt sombra y ánima se esconde. Así es, como me están oyendo mencionar a Pablo Neruda, a veces se oyen algunas predicaciones, a veces se escuchan algunos maestros, no solo de Biblia, sino maestros. A veces la gente dice cucú, 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 pero ¿qué dijo? Y así es cuando se habla en lenguas también. La gente se queda ¿y qué dijo? Él dijo, te amo de la manera en que se aman ciertas cosas ocultas, en secreto, entre la sombra y el espíritu. Fue lo mismo que dije, pero lo dije en un español, y escuche, antiguo, y aquí lo dije en un español moderno. ¿Qué es lo que tenemos que aprender nosotros? Que si nosotros tratamos de hablarle a una persona en el idioma nuestro, aunque lo entendamos, porque Pablo Neruda probablemente entendía a la perfección lo que estaba diciendo. Yo podría venir y hablar en un idioma que yo supiera. Solo supongamos que yo hablara japonés y me pongo a predicarles en japonés. Yo estoy entendiendo, me estoy edificando, estoy diciendo, Señor, qué buena enseñanza pusiste en mi corazón, y estoy aprendiendo. Pero la iglesia no está aprendiendo. Y a veces nosotros nos ponemos muy técnicos. A veces nosotros tratamos de predicar como que si fueran los que están sentados eruditos. Y nosotros tenemos que predicar de la manera que la señora que está allá al final, decía Pérez Millos, dice que uno a veces predica y enseña de la manera que ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué? No entendí nada. Nosotros tenemos que predicar de forma de que todos nos entiendan. Y no podemos agarrarnos de la excusa de que el Espíritu Santo se encarga. Sí, el Espíritu Santo se encarga, por supuesto que sí. Pero yo tengo que usar palabras, debo usar el lenguaje correcto. Pablo, eso es lo que está llamando la atención. No es que el hablar en lengua sea malo, no es que usted tenga un alto conocimiento de lo que está predicando sea malo. Usted puede ser una persona con un amplio conocimiento, puede ser un erudito, pero utilice las palabras correctas. Aquí pululan las abejas. ¿Sabe qué es pululan? Abundan. ¿Y por qué voy a usar pululan si puedo usar abundan? ¿Por qué no decir abundan las abejas? Pero se utiliza un lenguaje como para que digan, wow, qué maravilloso, pero qué hombre, qué capacidad, qué inteligencia. Pablo, hablando acerca de esta forma de actuar, de esta forma de enseñar, de esta forma de predicar, de esta forma de orar también, dice en el verso 16, porque si bendices solo en el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple creyente, oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho.
O sea, si yo vengo y hablo de una manera que yo estoy entendiendo, estoy claro. Yo vengo, voy a darles un ejemplo, empiezo a hablar del tabernáculo y nadie de los que está aquí saben de tabernáculo y empiezo a hablar con términos y palabras que son buenas, pero no están entendiendo, ¿cómo se va a bendecir la gente? Y yo tal vez sí me estoy bendiciendo, pero los demás no se están bendiciendo. ¿Y cómo van a decir amén entonces? ¿Cómo la gente va a decirle amén a algo que no está entendiendo? Pues no sabe lo que has dicho, dice Pablo, porque tú a la verdad das bien gracias. O sea, usted está dando gracias, pero el otro no es edificado. Entonces Pablo viene y para que no digan que, seguramente este no habla en lengua, seguramente este no tiene dones. Entonces se excusan eso para poder venir y bajarle el piso a los que tienen todos los dones. Pablo dice, doy gracias a Dios en el verso 18 de que hablo en lenguas más que todos ustedes. O sea, yo, si es de hablar en lenguas, yo soy el que más capacidad tiene. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a los otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, dice Pablo, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Cantinfleando en la oración fue lo que yo puse como título para esta enseñanza de hoy. El enfoque que quise traer esta noche es en el hablar, en el predicar, en el enseñar, de manera que no sea confusa. Una vez una persona me dijo en una de las clases, pastor, es que yo trato de explicarle a otros hermanos, a otras hermanas, la Biblia, pero no entienden. Y más bien lo que hacen es contradecirme y se enojan conmigo. Por supuesto, porque usted no puede hablarle a una persona como que si esa persona estuviera entendiendo todo lo que está diciendo cuando nunca ha abierto ni siquiera la Biblia. ¿Sabe cuáles son las únicas Biblias que la gente muchas veces va a escuchar en su vida? A usted y a mí. Pero no es lo que decimos, sino en nuestra conducta. ¿Cómo nos comportamos? Tal vez sea lo único que lean de Jesucristo. Por eso Pablo dice que somos cartas abiertas. Y esas cartas abiertas deben de hablar con revelación. ¿Qué es hablar con revelación? Comunicar con claridad. Ciencia, saber lo que estoy diciendo. Profecía, poder explicar lo que las profecías dicen a las personas. Y con doctrina, o sea, para poder enseñar. Pregunto, ¿cómo hablaba nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué palabras usaba? ¿Qué comunicación? ¿Cuál era la forma en que Él se dirigía a cada uno de nosotros? Se dirige todavía, pero se dirigía a cada uno de ellos. ¿Cómo hablaba? ¿Qué utilizaba? Mirad las aves de los cielos. Mirad los lirios del campo. Sencillo, simple. ¿Usted cree que Jesús no tenía un lenguaje tal vez dentro de sí mismo que pudiera usar más amplio? Por supuesto que sí. Pero Él nos hablaba en nuestro idioma y nos habla en nuestro idioma. Y las palabras del Señor quedaron tan grabadas para ellos y para los que vienen, que al día de hoy sus palabras las podemos decir hasta de memoria. Porque Él no cantinfleaba, Él hablaba para edificar el espíritu. Eran palabras fáciles de entender, mensajes del alma. Trasciende los tiempos hasta el día de hoy. No es un chiribí chiribí. No es un montón de palabras tiradas al aire. ¿Sabe qué dijo Pedro? Solo tú tienes palabras de vida. Me encanta eso. Solo tú tienes palabras de vida. No, mis hermanos, no tratemos de vernos como muy eruditos. Seamos simples, seamos prácticos, seamos sencillos. Cuando el gadareno vino, después de que el Señor lo sanó y después de que el Señor estuvo conversando con él, y este hombre se vino detrás de él a la barca, dice el texto que él quería irse con el Señor Jesucristo.
tenía tal vez unas cuantas horas o tal vez un día, no lo dice el texto, de haber sido sanado, de haber sido restaurado, de haber recibido una conversión de parte del Señor Jesucristo. ¿Qué podía haber recibido de discipulado? Prácticamente nada. Entonces el gadareno se va detrás del Señor y se quería ir con él. El exendemoniado quería irse con él, y las palabras del Señor fue: vaya, o sea, no venga conmigo, pues vaya y dígale a los suyos las maravillas que Dios ha hecho en ti. ¿Cómo podemos nosotros predicar sin cantinflear, sin querer lucir tan eruditos? Cuente lo que Dios ha hecho en su vida. Dígale cómo el Señor le ha sostenido hasta el día de hoy. Dígale cómo después de la pandemia usted pudo levantar la cabeza. Después, cuando estábamos hundidos y no sabíamos ni qué íbamos a hacer. Yo me acuerdo cuando mi esposa y yo recibimos la noticia de que iban a cerrar los aeropuertos. Fue en marzo, si no me acuerdo. Mariano tiene una idea más clara. Marzo, ¿verdad? Fue en marzo. ¿Qué fecha? 8 de marzo. Se cierran los aeropuertos. Nosotros teníamos una agenda, porque trabajamos en turismo, teníamos una agenda full. Era el mejor año que se supone íbamos a tener, el mejor. No sabíamos qué íbamos a hacer con tanta clientela. De ahí se empiezan a hablar de que allá va a pasar, que está pasando un problema con el COVID y que puede llegar hasta acá, pero lo vimos muy largo. Cuando cierran el aeropuerto, entonces nosotros venimos y teníamos un ahorrito ahí, dijimos, bueno, ahí aguantamos. Podemos aguantar unos 3 meses, estirando la cuerda unos 6 meses. Tranquilo, no pasa nada. Claro, yo ni por la mente me pasaba lo que se había venido. Y pasó un mes, estamos bien. Más bien, pidamos más comida. Pasan 2 meses, pasan 3. Cuando llega a los 6, ya no había más. Ya no había cobija que estirar. Pero ahorita se recupera esto. Y así fue un año. Y al segundo año, y ya cuando íbamos por ahí, ¿ahora qué? Eso fue, y no tengo que explicárselo, fue terrible, horrible. Pero Dios nos dio a nosotros el día a día lo que necesitábamos para comer. Dios, a través de hermanos que tocaron la puerta, pastor, nos pusieron comidita para 15 días. Algunas personas nos hacían una transferencia dentro de lo poquito que tenían, porque todos estábamos en los mismos problemas, pero le hacemos aquí un poquito, tome, aquí está, aunque sea un cariñito. Alguien por ahí recibió algo, creo que fue de la municipalidad, una donación, y nos compartieron de lo que les dieron. Poquito para cada uno, de lo que nos dieron a cada uno. Es fácil de hablar del Señor. El Señor estuvo presente en todo momento. Durante toda esa pandemia, está presente hoy en día. Vaya, le dice el gadareno, vaya, cuente las maravillas que Dios ha hecho en ti. Vaya, cuente. No tenemos que ser tan eruditos. Cuente qué Dios ha hecho con usted, con su vida. No hable de lo que fue, hable de lo que no fue también. ¿Qué no fue? No morimos. Los que estamos acá no morimos de este virus tan terrible. Estamos vivos. Hablemos de lo que no fue, superamos esto. A mí me dio 2 veces, a mi esposa le dio 2 veces. Yo prácticamente saludé a los ángeles en el cielo y les dije, que puedo entrar. Y fue que me echaron. Pero si no, ahí estaría. Porque Dios quiso que estuviera aquí. Entonces lo que quiero decir, mis hermanos, es, podemos hablar del Señor de una manera simple, sencilla, fácil. Podemos decir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y lo que ha permitido y lo que no ha permitido. Ahora, para cerrar con el mensaje de hoy, deseo hacerles una pregunta. ¿Entendieron todo lo que hoy expliqué? ¿Quién dice amén? Ahora quiero usar unas palabras, si entendieron lo que yo dije hoy. Unas palabras que volaron, que se han mantenido en el tiempo. Palabras de vida, dijo Pedro.
palabras sencillas, donde se encierra el todo, donde en estas palabras que yo voy a decir ustedes se las saben, fueron mencionadas hace 2000 años, pero fueron mencionadas de una manera tan práctica, tan sencilla, tan hermosa, que ustedes y yo las sabemos. Y cuando yo las vaya a leer, les voy a pedir que me acompañen en cada una de las palabras que voy a decir. Lo iba incluso a poner en la pantalla, pero como no está la computadora porque está dañada, pues qué dicha, porque va a tener que salir de su corazón, va a tener que salir de lo más profundo de su ser. No palabras cantinfleadas. No es cantinflear una oración, es hablar con entendimiento. Es hablar desde lo profundo del alma, de lo que el Espíritu Santo tiene ahí para poderles dar a ustedes y a mí lo que necesitamos para el día a día. No hablemos como mucha gente usa los púlpitos para hablar, de manera incoherente, solo para entretener. Divertido, sí, pero sin impacto. ¿Quieren escuchar palabras de impacto? ¿Quieren cerrar con palabras de vida que trascienden el tiempo y no solo que se quedará en nuestra generación, sino que irá de generación en generación en generación hasta que el Señor venga? Mateo 6 dice así a partir del verso 7: y orando, dice el Señor, no uséis vanas repeticiones. Casi como decir, no cantinfleen. Y orando, no usar vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre porque vuestro Padre sabe las cosas de que tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Escuche cómo inicia nuestro Señor, es hermoso. Voy a tratar de usarlo según lo que yo expliqué. No cantinfleen, no oren por orar, no hablen por hablar. Cuando pida al Señor algo, pídaselo de manera clara, detálleselo. Señor, tú sabes lo que yo tengo en el corazón. Sí, Él lo sabe, pero Él quiere que se lo diga. Señor, tú sabes que yo pequé. Sí, dígale en qué áreas pecó. Señor, si hice esto, esto y esto, y perdóneme. Él lo sabe, pero dígaselo, porque es la única forma que nosotros podemos vaciar el alma de las cosas negativas y edificarlo con las cosas positivas. Dígale: sí, Señor, me robé ese pollo, se descuidaron y me lo robé. No le diga: Señor, tú sabes que hoy pequé, tú lo conoces todo. No, sí, Él lo conoce, pero Él quiere que se lo diga. Soy un ladrón, y eso nos libera. No lo haga con vanas repeticiones, no hable por hablar. Cuando diga: ay, Señor, gracias por los alimentos, al día siguiente: ay, Señor, gracias por los alimentos. Piense que para tener esos alimentos hubo que invertir vida, tiempo, trabajo. No lo diga por decirlo, hágalo con entendimiento, no cantinflee en la oración. Dígale al Señor: gracias, Señor, gracias. Pero dígalo no solo en las palabras, sino en su espíritu, en su entendimiento. No porque el Señor no sepa. Él lo dice muy claro: antes de que ustedes lo pidan, ya el Señor sabe dónde están las necesidades. Entonces oren así, dice. Y nos dio unas palabras que están hasta el día de hoy metidas hasta lo más profundo de nuestro ser y que todos las conocemos. Él no cantinfleó. Él no tiró palabras al aire sin sentido. Y si usted que está aquí las conoce, repita conmigo. Y juntos podremos viajar hasta ese momento cuando los discípulos le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. Viajemos hasta ese momento. Palabras que los evangélicos no les gusta decir porque no aman a los católicos. Entonces, como no aman a los católicos, sienten una amenaza en decir estas palabras. Y los católicos no aman a los evangélicos. Entonces, cuando digo no aman, es porque hay una guerra y el Señor no vino a poner religiones, el Señor vino a hacer una iglesia. Y eso nos incluye a todos los redimidos alrededor del mundo, los que han muerto
los que estamos y los que vendrán. El Señor no vino a buscar solo hombres o solo mujeres. No solo vino a buscar a gentiles solamente, sino también a los judíos. El Señor vino con un corazón abierto, porque Él dijo estas palabras a través del hermano Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, y todo aquel incluye a todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Él viene y les dice a ellos cómo orar, cuando Él viene y les explica a ellos que el Señor sabe, pero quiere que usted sea claro, explique bien, empieza con estas palabras: vosotros pues oraréis así. ¿Quién me acompaña? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta que se me eriza el cabello. Son palabras de vida. Son palabras nacidas del Rey, salidas del Dios omnipotente. ¿Dónde está lo malo de esta oración? Pero la gente a veces prefiere cantinflear, decir un montón de palabras tontas al viento, chiribí, 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 que decir las palabras sensatas que nuestro Dios Todopoderoso nos enseña. ¿Dónde está lo malo? ¿Sabe dónde está lo malo? En el corazón egoísta que quiere lucir mejor que los demás. En el corazón egoísta que quiere verse por encima de los demás. Y el Señor no era egoísta. ¿Sabe cómo comenzó Él? ¿De quién estamos hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro. Lo que el Señor dijo cuando Él fue bautizado fue: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Sabe qué dijo cuando en el monte de la transfiguración se presentó delante de los apóstoles? Este es mi Hijo amado, en el cual me complazco, a Él oíd. Él pudo haber iniciado esta oración: Padre mío que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero Él no inició así. Él dijo: Padre nuestro. Eso significa mucho, porque cuando dice Padre nuestro es suyo, mío, de los que nos están escuchando, con palabras sensatas, con palabras claras. El Señor no utilizó nunca la plataforma de la predicación para entretener. Nunca utilizó la plataforma de la predicación para hacer un show. El Señor hablaba siempre con palabras de vida. Y Él dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Y qué es tener vida en abundancia? Que conozcan a ti, oh Jehová, al Padre y a tu Hijo. Conocimiento en el Padre y conocimiento en el Hijo. ¿Fui claro o cantinflié hoy? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el mensaje, Señor. Te damos gracias por la oración, Señor. Te damos gracias por tanto amor, Señor, que has depositado, Señor, en tu palabra. Gracias por permitirnos escudriñar, Señor. Gracias por poder ir a profundidad, Señor. Gracias por poder edificarnos a través de lo que aprendemos. Pero ayúdanos, Señor, a hablar con sencillez, con, Señor, palabras claras y entendibles a aquellas personas que se acercan a ti y al día de hoy solo empiezan a escuchar lo que nosotros les podemos hablar. Ayúdanos a hacer como le mandaste al Gadareno, a hablar de lo que has hecho en nosotros, Señor, a tratar de ser menos eruditos y ser más humildes, Señor, a ser personas, Señor, que comunicamos tu verdad, Señor, de la misma manera que lo hiciste tú. En tus nombres santos, Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén.
¿Cuántos se edificaron esta noche? Nos despedimos. Bueno, primero el hermano René nos despide, después un canto. Muchas gracias, que Dios nos bendiga, nos continúe bendiciendo. Gracias a los que nos acompañaron y nos están acompañando hasta que cerremos la charla. Don René, y me llevo el agua.